Hola, soy Mónica Bretón, estoy en la librería Profitécnicas, una librería de la ciudad de Bucaramanga con la labor de más de 50 años en la ciudad y en el departamento. Y vamos a hablar sobre la gestión del patrimonio literario en Santander. En cuanto a esa gestión, en Santander podemos encontrar en el libro total la digitalización de varias obras de ese pasado literario nuestro. También en la Academia de la Historia se encuentra un archivo con todas estas obras que han sido descatalogadas, y en la editorial de la UIS encontramos una colección que se llama Biblioteca Santander. Eh, y en un libro también podemos encontrar un eje temático relacionado con la memoria y la identidad, donde se rescatan estas obras del pasado. Estoy con Sergio Celi, el librero principal de la librería Profitécnicas, con quien hablaremos de cómo es la difusión, cuál es el papel de la librería en esa difusión del patrimonio literario. Hola, buenas Gracias. tardes, Mónica. El papel de la librería es llegar a más personas para la obtención de la literatura, en este caso de los autores santanderianos. Desafortunadamente, los autores de ya cierto tiempo, puede ser principios del siglo XIX, finales del siglo XIX y el siglo XX, se han perdido un poco en el tiempo. Ha sido una labor más académica de parte de la UIS y del libro total, como dejar el registro, pero no la difusión como tal. ¿Por qué lo digo? Porque el libro total está muy enfocado a la parte digital y no a la parte impresa, que es a lo que nosotros nos dedicamos. Pero está el trabajo, pero se queda mucho en la academia, soy sincero. Ese trabajo se queda mucho en la academia. Sí, un aspecto clave de la gestión del patrimonio pues es la difusión, hacer que esa tradición literaria llegue a las nuevas generaciones. En ese sentido me gustaría saber cómo es la oferta y la demanda de esas obras santanderianas del pasado acá en la librería. La demanda casi nula, te soy sincero. Es más lo que te estoy mencionando, es más una inquietud académica y de su papel de difusión de registro de quiénes y qué papel tomaron ciertos autores relevantes en la ciudad y en el departamento. Entonces, a veces se queda solo en el círculo académico, ¿sí? Y no sale a una difusión como tal. ¿Sí? También se queda de pronto en los conversatorios de la Academia de Historia, y puede ser que esté disponible en la Casa del Libro Total, pero realmente no le llega al consumidor, porque no tiene trabajo comercial. Claro que sí. ¿Sí? ¿Y las editoriales qué papel pueden desempeñar ahí? ¿Hay algún tipo de interés en gestionar, en ayudar con esa difusión? Por supuesto. Yo en esto me apresuro a dar mi opinión, porque creo que hay un problema de derechos. Porque en las editoriales el tema de los derechos es muy importante. Entonces, si por ejemplo no hay herederos que ellos mismos faciliten que el derecho sea comercial, las editoriales no se meten en ese problema, porque es un problema legal. Claro. ¿Sí? Entonces ahí hay un eslabón, sí, que no se llena. De pronto las expectativas de los herederos son unas, comercialmente las de las editoriales son otras, y llegan a un vacío como que entonces nadie imprime, o se autoedita por parte de los mismos familiares y se queda en el ámbito personal y en el entorno social de los hijos herederos o vinculantes al autor. Si ya murió, ¿no? Claro, si por supuesto. Murió, pues sí, asumimos que ya pasó. Como hablamos del patrimonio, sí, entonces ya serían entonces fallecidos. Creo que va por ese lado. Muy bien. ¿Sí? Podríamos hablar de distintas estrategias, ¿no? No sé, publicidad, el mes de la literatura santanderiana, hacer promociones, hacer ese tipo de estrategias como de difusión acá en la librería, y me dice que pues la demanda es
prácticamente nula. Desde su posición como librero, ¿cuáles son esas dificultades que se presentan en toda esa trayectoria del libro, ¿no? Desde el autor, la promoción, la editorial, hasta que llega a la librería y pasa a manos del lector? ¿Qué dificultades hay como para darle ese apoyo, esa difusión administrativa, de rentabilidad, de apoyo? Ok, la librería, ¿cómo funciona? O sea, la librería se apoya en editoriales, porque eso es una cadena del libro, ¿no? Entonces las editoriales son las que dueñas de la obra y le pasan las regalías al autor, ¿sí? Y ahí empieza gran parte del problema. Si el autor no llega a las editoriales o por desconocimiento de las editoriales mismas, o porque no le ven mercado nacional a una obra, pues se queda relegada esa parte. Entonces, para que salga por una editorial, debe necesariamente sí tener un fin comercial. Por supuesto, ¿sí? ¿Sí? Hay editoriales independientes que se pueden jugar ese papel, lo pueden llenar y lo hacen, pero en Santander hay nada o poquitos ejemplos. Por ejemplo, el papel que hace el Libro Total no es tanto comercial, es más de difusión. ¿Pero en qué es el difusión? En mantenerlo en línea para hacer una página web robusta, pero no hay mucho acceso al papel impreso. Sí, y entonces no llega comercialmente a las librerías, claro, para que uno pueda hacer el trabajo de que, oye, tengo esta obra que es de un autor santanderiano del siglo XIX o del siglo XX, de principios del siglo XX, porque no llega el libro físicamente. Entonces es difícil. Ahí hay un plano. Otro plano es que muchas veces los esfuerzos son desarticulados, por cada uno por su lado, ¿sí? Y eso es casi que muy normal en el medio, ¿no? Por ejemplo, ya para el tema de librerías, los libros de la UIS son difíciles para mí, que estoy en Bucaramanga, comercializarlos. Imagínate, entonces yo no tengo acceso a catálogo, entonces se queda como muy limitado, en la parte académica, sí, y en los logros académicos, y no en una difusión como tal, real como tal, claro, ¿sí? Porque la parte de difusión no solamente es hacer el trabajo, hacer la recolección, sino que también darlo a conocer. Claro, por ¿sí? supuesto. Entonces se queda en el medio académico, que ese me parece que es el error. Entonces, como eso creo que es el desafío. ¿Sí? Sergio, muchísimas gracias. No, te quería contar que pues, hablando de los autores santanderianos, el papel de la librería, ¿qué es? En nuestra página web tiene una sección de autores santanderianos. Sí. ¿Sí? Pero principalmente son autoeditores que van intentando difundir su obra, principalmente poetas o ganadores de premios en el Instituto Municipal de Cultura. Entonces parte del premio es imprimir sus libros, entonces ellos lo traen, hacemos conversatorios. Entonces, en la parte contemporánea sí hay difusión, sí tratamos de hacer esa parte que tú pides, pero como estamos hablando de patrimonio, entonces la parte para atrás sí no es del dominio de la librería, pero sí estoy porque enterada obviamente nuestro canal es la editorial. Si no hay una editorial como tal, pues nosotros no podemos llegar. Claro. Y si es una autoedición de los herederos, también si no conocemos personalmente al heredero, tampoco podemos llegar. Entonces ahí se rompe la cadena. Claro que sí. ¿Sí? Entonces ahí el papel de la librería siempre va a estar disponible para el tema de difusión, y es nuestro trabajo y es lo que nosotros hacemos. Pero hay esa limitante. Pero aún así, aprovecho el medio para decir a los que tienen obras que quieren difundir o quieren comercializar, la librería está disponible, y también se pueden hacer eventos que ayuden a esa difusión. A la difusión. Ay, bueno, Sergio, sí, muchas gracias. Gracias. Okay. Bueno, hasta pronto. Gracias por escuchar. Chao. Gracias. Señor.